Señor presidente, yo en primer lugar quisiera agradecerle a nombre de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, y una cadena de emisoras asociadas que están transmitiendo en directo esta conversación que vamos a tener. Me refiero específicamente a la gran cadena continental ALER, a Radio Libre, a Radio Viva, a Radio Cáritas y a Radio Nacional del Paraguay. Así que muchísimas gracias por esta gentileza. Señor presidente, Quo Vadis, ¿hacia dónde va el Paraguay? El destino, el horizonte, como mucha gente dice que no hay un rumbo fijo. Paraguay va a una integración a nivel regional mucho más equitativa, a una integración con mucho más justicia, con mucha más equidad. Paraguay está recuperando su dignidad como nación. En poco más de 100 días hemos instalado el país diferente que están haciendo, basado esta vez sí en la honestidad administrativa y en la transparencia, que creo que son nuestros dos ejes fuertes, innegociables, y creo que eso es lo que la gente ha decidido el 20 de abril. Ha votado por un país diferente y se va a un proceso de desarrollo agroindustrial, no simplemente agroexportador a largo plazo. Los 6 ejes de la Alianza Patriótica para el Cambio tienen una dirección bastante clara, una dirección hacia un país mucho más digno, un país que se pueda presentar en cualquier foro internacional y no será tildado como el país más pirata, de contrabandistas, de ilegales, de corruptos. Nos daba vergüenza recorrer los países de América Latina y de Europa y contar inclusive que uno era paraguayo. Yo creo que con el tiempo, procesualmente, vamos a seguir recuperando la dignidad como nación y otra vez, como en otros tiempos de nuestra historia, sentirnos orgullosos de ser paraguayos. El cambio, esa es una característica de lo que usted ha explicado. ¿Está el país en condiciones de aceptar el cambio? Porque una cosa es lo que uno quiere, usted lo sabe perfectamente bien, y otra cosa es lo que uno puede. ¿Es posible un cambio escalonado? ¿Estamos hablando de transformaciones paulatinas, de reformas, o estamos hablando lisa y llanamente de una transformación revolucionaria que se hará en un breve plazo? Yo siempre decía, cuando algunos sectores de la sociedad paraguaya me tildaban que soy de izquierda, otros que soy de derecha, ¿verdad? Yo creo en este país, yo creo que Paraguay tiene esta gran oportunidad y lo haremos un proceso netamente paraguayo. Valoramos muchísimo la solidaridad internacional, pero creo que esta vez el proceso es nuestro, la ciudadanía ha votado por este proceso, va a ser un cambio, como solemos decir, lento pero duradero, porque muchos de los cambios son rápidos y no duran mucho. Y de eso tenemos experiencia en América Latina, América Central, ¿verdad? Nosotros queremos, y eso es lo que repetíamos todos los días en el tiempo de campaña, nosotros vamos a iniciar, poner los cimientos. Es un proceso. Para un genuino cambio también estructural, que no pasa solamente por el cambio de personas, porque es importante, pero no es todo. La estructura estatal es una estructura pesada, a veces amorfa, y es una de las dificultades, la burocracia misma. Es muy fácil caer como prisionero de la burocracia en la gestión administrativa, y creo que tenemos que tener instituciones mucho más ágiles, más dinámicas, más rápidas, porque las demandas sociales y económicas que fueron postergadas durante décadas no se pueden solucionar ni en 1 o 2 años. Yo quiero aprovechar que mencionaba usted lo de las personas para hacer realmente un par de preguntas personales. ¿Qué significa la presencia de un exobispo en un país con una larguísima tradición autoritaria? Muchos lo consideran a la Iglesia como también una institución verticalista. Así es. Sin embargo, yo tengo una experiencia mucho más horizontal y comunitaria. Yo tengo la experiencia de una iglesia comunitaria, de una iglesia comunidad, de una iglesia de iguales, de una iglesia en donde el centro de la predicación de Jesús es
el reino de Dios, un reino de justicia, de igualdad, de fraternidad, de amor, de verdad. Esos valores del reino también son los pilares para construir una nueva sociedad, una sociedad horizontal, una sociedad en donde el pluralismo, la disidencia, no es un factor que nos pueda distanciar, sino al contrario, es un valor. Nosotros, por lo menos en la Alianza, tenemos la experiencia de seguir construyendo la unidad en el respeto a la diversidad, y creo que es una práctica que nos hace falta a muchos de los paraguayos. Por eso, si bien la Iglesia estructuralmente puede ser una institución verticalista, dogmática, también hay un ala, un espacio dentro de la Iglesia mucho más horizontal, mucho más democrática, mucho más fraternal, ¿verdad? Por eso creo que la pregunta suya no es que haya una tradición democrática en Paraguay, es más, en los casi 200 años de vida independiente fueron muy pocos espacios, como le llaman la primavera democrática, de muy corto plazo. Pero nosotros estamos, de alguna manera, poniendo en la agenda nacional, sobre todo la participación ciudadana, porque fue la ciudadanía quien nos encargó esta gestión administrativa por 5 años. Señor Fernando Lugo, usted ha dicho a propósito de la religión 2 cosas que me llaman particularmente la atención. Una de ellas es que no le resulta sencillo el separar las convicciones religiosas del tema del poder. Paraguay lo tiene en su constitución, es un Estado laico. Esto es una aparente contradicción, el no separar lo estrictamente público de lo estrictamente privado, ¿o me equivoco? No es fácil. Hace poco tuvimos la experiencia muy cercana de Tabaré Vázquez, que si bien no es un hombre de iglesia, vetó la ley del aborto. Es una sociedad muy laica como la sociedad uruguaya. Así es. Es muy difícil separar las cuestiones y convicciones personales de aquellas que hacen a la función de administrador del Estado. Pero yo creo que uno no puede ir contra su propia conciencia, ¿verdad?, cuando existen temas que crean polémica, crean contradicciones, crean crisis. Y yo creo que ahí está a prueba el gran ingrediente ético que también la política necesita. Yo creo que ese aspecto la ciudadanía tuvo muy en cuenta. Yo creo que la gente ha votado por Fernando Lugo por varias cosas. Unos decían, este no nos va a robar, por ser gente de la iglesia, a pesar de que muchas veces hay un signo de interrogación también para eso, ¿verdad? Otro es el gran ingrediente ético, que faltaba una inyección de ética positiva a la vida política. Uno de nuestros eslogan ha sido aquella frase de Pío XI, que la política es la expresión más sublime de la caridad. Es decir, considerar también el poder no por el poder, sino el poder como servicio. Y servicio a los más humildes, a los más olvidados. Tiene una relación muy profunda, entonces, la fe y la política. A propósito de los más humildes, los más pobres, los excluidos, forman parte de un lenguaje que se hizo particularmente famoso en América Latina. Estoy pensando concretamente en Puebla y Medellín, ¿verdad? Tiempos de la opción preferencial por los pobres, de la teología de la liberación. Usted habla sin tapujos sobre la teología de la liberación, y yo pensaba que había sido eliminada realmente por la máxima autoridad de la Iglesia, el Papa que ha fallecido, y sin embargo parece que goza de buena salud. Sin embargo, hay una hermosa carta de Juan Pablo II al episcopado brasileño. Una carta, para mí, uno de los testamentos que ha dejado Juan Pablo II, en la cual habla sobre la teología de la liberación a los obispos brasileños, en donde más de 300, 400 obispos de diversas tendencias, ¿verdad?, le dice que la teología de la liberación ya forma parte del patrimonio universal de la teología, de la Iglesia, patrimonio teológico de la Iglesia universal, ¿no? Es decir, puede ser que una tendencia, ciertas corrientes al interior de la teología de la liberación tuvieron ciertas desviaciones, ciertos autores sobre todo, pero yo creo que la teología como el esfuerzo de la reflexión teológica
es muy válida, aceptada incluso hoy universalmente dentro de la Iglesia. Demos vuelta a la página, señor presidente. Pasemos a algunos temas que son delicados en estos momentos en el Paraguay. Precisamente hoy y mañana, mientras realizamos esta entrevista, se habla de una manifestación, una protesta, el tractorazo. Para quienes nos escuchan, es el gremio del agro con la participación, el apoyo de otros sectores productivos que realizan este tractorazo, es decir, una protesta. ¿Qué es esta protesta? ¿Cómo lee usted ese mensaje que están mandando, lo que están protestando? Es muy interesante el gremio que organiza el tractorazo. El tractorazo ha sido organizado hace algunos años con una consigna bastante clara, ¿no? Hoy día esta consigna también es bastante clara, pero tiene una consigna positiva, constructiva. Ellos afirman que este tractorazo no es contra el gobierno, no es contra Fernando Lugo, al contrario, ellos reivindican el trabajo y la seguridad. Y son dos temas nacionales que también nosotros reivindicamos, porque el Paraguay necesita generar empleo, y yo creo que el sector productivo también le toca seguir generando empleo a los ciudadanos paraguayos. Y seguridad es un esfuerzo. Seguridad es un tema en el cual el gobierno nacional ha dado muestras del gran esfuerzo por brindar seguridad a la ciudadanía. Pero las grandes demandas de seguridad a nivel nacional, con la estructura que tenemos, es imposible brindar a todos. No podemos de la noche a la mañana convertirnos en la Suiza americana en términos de seguridad, pero sí yo creo que hay un gran esfuerzo. Y nosotros también decimos, bueno, coincidimos con los que organizan el tractorazo que tenemos que construir el país, pero juntos, sumar los esfuerzos. Ellos hablan de sumarse a la construcción de un Paraguay diferente que nos merecemos todos los paraguayos. De tal manera que los analistas que aparecen en los periódicos y que dicen que esta es una advertencia de ese sector, que este es un lobby muy singular, el que están realizando estos 2 días, están equivocados. No están equivocados. No están equivocados. Yo creo que el impacto que puede tener es para pensar todos juntos, el país que nos merecemos. Y es una muestra más de una genuina democracia dentro del sano disenso y el respeto a la ley y a la Constitución, del cual nosotros no vamos a salir ni un milímetro. El respeto a la institucionalidad, que ha sido una de nuestras consignas, uno de nuestros ejes programáticos, recuperar la institucionalidad en la República, y también el respeto a nuestras leyes y nuestra Constitución Nacional. Eso es para todos, para los que realizan el tractorazo como para el que no tiene tierra y hace ocupaciones. Es decir, para todos los paraguayos que viven en el Paraguay, decíamos que la ley sea igual para todos. Esto es muy importante lo que usted acaba de decir, señor presidente, porque la verdad es que si yo no soy paraguayo, pero si tuviese que escoger alguna de las críticas que hacen sus opositores, sería precisamente esa. Ellos dicen, lo que pasa es que el presidente Lugo no le gusta la institucionalidad, quiere destruir la institucionalidad. Él piensa que tiene que haber otro tipo de relación en el Paraguay. Esa es la crítica que me parece más seria. Yo estoy dando muestras a esta oposición paraguaya de que ellos caen en grandes contradicciones. Cuando ellos dicen que yo desprecio a los partidos políticos, yo invito a todos los partidos políticos, y aquellos que critican no están ausentes, no están presentes en un diálogo franco, abierto, constructivo, con agenda abierta, ¿verdad? Muchos dicen que yo quiero cerrar el Parlamento. Al contrario, quiero fortalecer la institucionalidad, y el Parlamento es una de las instituciones más importantes en la Constitución del 92 aquí en la vida de la República. Nombra precisamente usted el tema de la Constitución. Mis colegas de ALER, que están transmitiendo, entre otras emisoras, Radio Libre, Radio Viva, Cáritas, Radio Nacional y por supuesto Radio Nederland de Holanda, han preparado una pregunta para usted que tiene que ver justamente con el tema de la Constitución, y yo me gustaría que usted la escuchara, porque efectivamente se trata de eso. Muchas gracias por el pase. Nuestro respeto, señor presidente Fernando Lugo. Saludos desde ALER en Quito, Ecuador, y de la Red Informativa Continental. Presidente Lugo, cuando usted estuvo en Quito en junio pasado, logramos tener una entrevista telefónica y usted manifestó que una asamblea constituyente
puede ser el camino que Paraguay pueda seguir. Al cumplirse los primeros 100 días, ¿ha evaluado su gobierno llevar a cabo una asamblea constituyente en Paraguay? Esa es la pregunta, señor presidente. Ya. No está en la agenda como una prioridad, pero sí hay un alto índice de la ciudadanía paraguaya que piensa como un tema importante para los próximos meses de repensarlo seriamente. Nuestra Constitución Nacional viene del 92. Así es. Después de una larga dictadura de más de 35 años. Y es una constitución que responde a aspectos coyunturales. Se crearon instituciones que después, hoy día, de 16 años, yo creo que vale la pena evaluarla. Ayer mismo, cuando estábamos conversando acá con un grupo de diferentes partidos políticos, decíamos que hay ciertas instituciones que tienen que cambiar. Pero que estas instituciones no podrán cambiar si no se retoca, si no se renueva también parte de la Constitución Nacional. Entonces hay temas relacionados con la constituyente. Yo siempre suelo decir que la ciudadanía participando, y hoy día el alto índice en todas las encuestas que te dicen que es saludable pensar en una constitución mucho más moderna, mucho más ágil, que se pueda responder más vivamente a los grandes desafíos, no está como una prioridad, pero también va a formar parte del proceso paraguayo de renovación y de cambio que hemos integrado el 15 de agosto. Y respecto de las platas, del modelo económico, ¿cuál es el modelo económico que usted desea para su país? Nosotros siempre yo decía una expresión que a los que me tildan de izquierda o de derecha, que yo estoy en el centro como la boca del poncho, ¿no? Y eso ha sido un elemento aglutinador, un elemento que ha unido a diferentes fuerzas, que no es fácil buscar el equilibrio y la armonía entre fuerzas a veces tan diversas. Nosotros siempre hemos sostenido que ni el Estado paraguayo es capaz de responder efectivamente a todas las demandas económicas, ni lo privado y la desaparición o debilidad de instituciones estatales tampoco. Siempre hemos hablado de un acuerdo público-privado para salir de esta crisis y como ya decimos aquí, ¿verdad? ¿No? Nos viene esta crisis también internacional. Nosotros creemos en un modelo que pueda permitir al Paraguay, que tiene muchos elementos naturales. La riqueza paraguaya es grandiosa, su energía, su agua, su sol, su tierra, su producción. Paraguay puede ser en poco tiempo el gran productor de uno de los grandes temas ineludibles del planeta, que es la producción de alimentos. Pero hoy día estamos en un buen índice de producción, pero no llegamos todavía a un indicador de producción mucho más alto que nos pueda permitir crear la fuente de trabajo y que la gente pueda cerrar el círculo de la comercialización con más claridad y con más beneficios para los sectores productivos. Y esto va a permitir devolver a la ciudadanía también su dignidad. Dos últimos temas relacionados con el aspecto interno de su país. El primero tiene que ver con el problema en el agro, la tierra. Me decían ayer que habían como tres sectores de sin tierras. El sector número uno de sin tierra, que es realmente el campesinado que no tiene acceso a la tierra y que debería tenerlo. Segundo, aquellos que compran la tierra para revenderla y volver a ser sin tierra, es decir, que están beneficiándose a través de un negocio. Y el bandolerismo, un tercer sector radicalizado, armado, que pretende de una u otra manera desestabilizar las instituciones del país. ¿Cómo se sale de este dilema, señor presidente? Un solo camino hay, y ya lo hemos dicho siempre, el camino del respeto a la institución y a las leyes, aquí en el Paraguay. Aquí existen instituciones encargadas y hoy día hemos formado una gran coordinadora ejecutiva para la reforma agraria en donde todas las instituciones podamos converger en un objetivo común.
En Paraguay nadie puede negar ni cerrar los ojos que hay problemas de sin tierras. Habrá grupos de lo que usted indica también que puedan vender su derechera, pero no quedarse en ese hecho. Hay que preguntarse también por qué lo venden. Porque no se crearon las condiciones para el arraigo en el campo. Nosotros en el año 95 hemos tenido un encuentro con gente de la FAO y en San Pedro donde más asentamientos y ocupaciones campesinas han habido. Y nos decían ellos en el 95 que ninguno de esos asentamientos, que son los grupos humanos asentados en las tierras, no tiene futuro ni sostenibilidad. Hoy queremos diseñar junto con ellos, con los técnicos, con los interesados, un modelo de reforma agraria que pueda ser, en un lado, convincente, programada, participativa y con una ejecución con éxito. Por eso hay muchos que han vendido su así llamada derechera. No son sus tierras, los derechos que han adquirido sobre esas tierras. Pero han abandonado, ¿por qué? Porque a ellos se les abandonó primero, sin asistencia técnica, sin asistencia crediticia, se les prometió víveres por 6 meses y casi en ningún caso se ha cumplido con ellos. Es decir, hay sin tierra y sin tierra, es cierto. Los sin tierras mezclados con el liderazgo social, algunos quizás puedan tener también intereses políticos, ¿verdad? Pero yo lo que quiero reafirmar hoy que el problema de la tierra en Paraguay de los sin tierra es un problema real y que necesita una respuesta institucional y también legal. Se tiene que regularizar los asentamientos, regularizar la tenencia de la tierra en Paraguay. Aquí no existe, no sé si es uno de los pocos países, un catastro nacional de propiedades que no existe. Yo voy, miro una tierra y le digo, ¿y esto de quién es? Es mío. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Sus documentos no los tengo. Entonces tiene que haber un gran esfuerzo institucional y también jurídico por la legalización de la tenencia de la tierra y también la transformación de la tenencia de la tierra aquí en Paraguay, y que la reforma agraria integral debe tocar esos dos aspectos importantes. Último tema nacional, señor presidente, la Corte Suprema de Justicia, naturalmente. Dos puntos sobre este tema. Uno, el tema de la inamovilidad, que es la única, dicen, que garantiza la independencia de la Corte Suprema. Y segundo, ¿cómo se resuelve este problema? ¿A través del enfrentamiento o a través de la negociación? Yo creo que a través del diálogo franco con los diferentes actores sociales, políticos, sectores del estamento importante de la sociedad paraguaya. Si hay un punto de coincidencia en la sociedad paraguaya es que la administración de la justicia deja mucho que desear. Yo creo que más del 80%, según los indicadores de las encuestas, están de acuerdo en el cambio de los miembros de la Corte, pero no solamente eso, sino también de la funcionalidad en la administración de la justicia. Y eso pasa por diferentes instituciones o estamentos del Poder Judicial. Aquí se han hecho varias reformas, ¿no? En el año 93 o 2003 se renovó la Corte, pero con la misma funcionalidad, con el prebendarismo, con el cuoteo, el cual no estamos de acuerdo con un cuoteo político en los miembros de la Corte. Nosotros decíamos como uno de los ejes que la Corte debe recuperar su autonomía, su independencia, su soberanía. Y eso no se logra a través del cuoteo. No se logra a través del cuoteo, no se va a lograr a través del cuoteo, sino que ellos no le deban fineza a nadie, sus puestos y sus cargos pues responden a intereses sectoriales después. Queremos la conformación de una Corte autónoma, independiente, donde estén los más honestos, los más capaces, y yo creo que eso es posible, porque en otros países lo han hecho y por qué no lo podemos hacer aquí los paraguayos. Señor presidente, pasemos rápidamente a los temas internacionales. ¿Qué espera usted, qué gesto espera usted del presidente del Brasil? Con el presidente del Brasil tenemos muy buenas relaciones personales, por un lado, que a veces ayuda muchísimo. Por supuesto. Y creo que él ha dado signos importantes para con el Paraguay. Mañana seguramente tendremos una conversación con ella en Bahía. Paraguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur, donde tenemos una agenda en la cual queremos hablar sobre el Mercosur.
Yo creo que del presidente de Brasil hemos recibido los mejores signos de buena voluntad, de predisposición al planteamiento que ha hecho Paraguay, específicamente sobre la cuestión de la hidroeléctrica de Itaipú. Yo creo que el presidente Lula lo ha demostrado no solamente con palabras, sino con hechos, su predisposición, su apertura de formar una mesa técnica, de poner todos los temas a debatir sobre la mesa. Y yo creo que eso ha sido muy importante para los paraguayos y para nuestro país, de hablar de igual a igual con una de las potencias más grandes de América, aquí, por lo menos en la región, que enmarca un poco la pauta económica y política, pero tuvimos casi la sana osadía de decir, somos socios, hemos construido una hidroeléctrica importante, que es la más grande del mundo hasta ahora, y queremos hablar de igual a igual, como socios, y esa predisposición la tuvo el presidente Lula para con nosotros. Se dice que Paraguay no puede darse el lujo de disgustarse con Brasil porque es el país que recibe prácticamente el 80% de las exportaciones. ¿Exportaciones de la energía? Sí, y exportaciones paraguayas. También, pero hoy el mercado es mucho más abierto, ¿no? Paraguay está exportando a Rusia, está exportando a Chile, ahora se abre también el mercado de Estados Unidos, está abierto a otros países de América Latina. Es decir, si bien el 80% de las exportaciones va a Brasil, no será el único mercado paraguayo. Nosotros queremos, como decíamos, de igual a igual, abrir nuevos mercados a la producción paraguaya, que creo está en condiciones de ofrecer sus productos a otros mercados que no sea solamente el brasileño. ¿Y tiene salida? Porque se habla de que están estancadas las negociaciones respecto de Itaipú. ¿Es posible llegar a una solución armoniosa que satisfaga tanto las aspiraciones del Brasil como del Paraguay? Yo creo que sí. Muchas veces nos apuramos mucho. La gente quiso que en los primeros 100 días se solucionara todos los problemas que arrastraban más de 60 años. Yo siempre recuerdo que cuando Panamá recobra la soberanía sobre el canal, lo recobra después de 74 años de negociaciones y de luchas, de estancamientos, de avances y de retrocesos. Cuando nos sentamos a conversar en una mesa, no nos sentamos solamente para obtener 100% de todas nuestras reivindicaciones. Por eso se llama una mesa de negociación, de diálogo, de discusión. Yo creo que está por buen camino la mesa de negociación. Si bien hay un estancamiento, por lo menos una gran conquista. Los 6 grandes ejes temáticos que Paraguay presentó lo han aceptado los hermanos brasileños. Y que acepten a conversar sobre 6 temas, que para algunos son temas urticantes para Brasil. Yo creo que es una gran apertura. En 35 años eso no se ha hecho. Pero mucha gente dice, bueno, pero sentarse a conversar por conversar. No, no es conversar por conversar. Tenemos una finalidad, no negamos que nuestras reivindicaciones deben ser peleadas, discutidas, obtenidas también, pero respetamos profundamente también el proceso de Brasil, el impacto que pueda producir en el Brasil estas reivindicaciones para con el Paraguay. Señor presidente, usted sabe que una de las obsesiones de los periodistas, de nosotros y de algunos analistas de América Latina es tratar de descubrir finalmente con quién está usted. Entonces se insiste permanentemente, bueno, ¿con quién está Fernando Lugo? ¿Está con Correa, con Evo Morales y con Hugo Chávez? ¿O está con Bachelet, con Tabaré Vázquez? ¿Por qué no se define, por qué no opta cuando se trata de miradas tan distintas sobre la realidad continental? Yo creo que, respetuosamente, yo creo que es un planteamiento equivocado. Porque Lugo no está con nadie. A Lugo no se le come, Lugo no se casa con nadie. Nosotros hemos dicho desde un principio que no vamos a copiar el modelo de nadie. Y es simple, ¿por qué? Porque hoy no existe un paradigma ni una fórmula mágica que se pueda importar. Nosotros tenemos que hacer y ser dueños de nuestro propio proceso. Existen elementos muy importantes en Uruguay, de Tabaré, en el Chile de Bachelet, en el Brasil de Lula, y en el Ecuador de Correa. Hay símbolos. Paraguay
tiene que tomar aquello que más le convenga y al mismo tiempo el desafío a la creatividad de ir creando un proceso nuevo absolutamente nuestro. Señor presidente, y con esto yo voy a concluir agradeciéndole una vez más a nombre de estas emisoras que están transmitiendo en directo nuestra conversación con el tema precisamente de la comunicación. Usted sabe que hoy y mañana nos vamos a reunir aquí en Paraguay varios analistas de la comunicación del continente para hablar de ese importante tema de las relaciones entre el poder y los medios de comunicación. ¿Cuál es su reflexión respecto del papel de los medios de comunicación en estos comienzos del siglo XXI y en su relación con el poder? Cuando yo estudiaba en Europa, estudiaba ciencias sociales, hay un capítulo en ciencias sociales que hablaba de la objetividad en la investigación. Y había varias tendencias aquí, ¿verdad? Muchos decían que eso es una utopía, porque dentro de las técnicas de investigación también existe mucho subjetivismo. Yo creo que pasa algo similar con la comunicación. Tener una comunicación, recabar información y crear opinión es muy difícil ser químicamente puro. Y yo creo que en Paraguay y en otros países de América Latina se ha mezclado muchísimo lo que es la información y los medios de prensa, lo que son los periodistas y lo que son también las grandes empresas de la comunicación. Y yo sí creo que las grandes empresas de la comunicación es también parte de este poder en América Latina. Entonces, ¿cómo hacer esa cirugía, esa fina cirugía, como para decir, esta es una prensa independiente, autónoma, genuinamente soberana? ¿Cómo es posible que los medios de prensa uno lee y descubre varios países en el mismo país? Y esto lo decía muy bien una vez Leonardo Boff, ¿no? Depende del lugar teológico, decíamos en la iglesia. Depende un poco de dónde uno mira la realidad. Y a veces, lastimosamente a veces, algunos medios de prensa lo miran desde sus propios intereses. Yo creo en la objetividad, yo creo en la buena voluntad, reconozco que los medios de prensa en Paraguay, especialmente la prensa investigativa, ha hecho que se descubran grandes hechos de corrupción, ha hecho un gran aporte a la investigación a crecer como institución democrática. Yo no creo en una democracia fortalecida sin unos medios de prensa también fortalecidos, libres y soberanos. Por eso yo creo que estos encuentros, estos foros sobre los medios de comunicación tienen que ser continuos e ir insertándose en la comunidad nacional e internacional con ese gran aporte que es un derecho de la comunicación, de poder brindar también información objetiva, información genuina desde muchos lugares, y rindo mi homenaje a tantos periodistas que han arriesgado su vida, han dejado su vida en las trincheras de la información. Yo creo que es un gran mérito y nadie puede negarlo esto a los medios de prensa y a la información sobre todo. Señor Fernando Lugo, presidente del Paraguay, a nombre de Radio Nederland de Holanda, la cadena ALER, Radio Libre, Radio Viva, Radio Cáritas y Radio Nacional del Paraguay, muchísimas gracias por su presencia en este programa. A ustedes muchas gracias. Radio Nederland, muy escuchada a veces, en onda corta lo tomamos por allí, ¿verdad? Y escuchamos Radio Nederland y en español. Qué alegría uno sentía cuando estaba fuera de su país y escuchar noticias de su país a través de esta prestigiosa emisora internacional. Gracias a ustedes por preocuparse y venir aquí a Paraguay. Ojalá sigan disfrutando de esta acogida calurosa, afectuosa, pero también con el clima bastante caluroso aquí de Paraguay en este diciembre del 2008. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí. Muy amable, muchas gracias, muy amable. Señor presidente, yo en primer lugar quisiera agradecerle a nombre de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, y una cadena de emisoras asociadas que están transmitiendo en directo esta conversación que vamos a tener. Me refiero específicamente a la gran cadena continental ALER, a Radio Libre, a Radio Viva, a Radio Cáritas y a Radio Nacional del Paraguay. Así que muchísimas gracias por esta gentileza. Señor presidente, Quo Vadis, ¿hacia dónde va el Paraguay? El destino, el horizonte, como mucha gente dice que no hay un rumbo fijo. Paraguay va a una integración
a nivel regional, agroexportador a largo plazo. Los 6 ejes de la Alianza Patriótica para el Cambio tienen una dirección bastante clara, una dirección hacia un país mucho más digno, un país que se pueda presentar en cualquier foro internacional y no será tildado como el país más pirata, más de contrabandistas, de ilegales, de corruptos. Nos daba vergüenza recorrer los países de América Latina y de Europa y contar inclusive que uno era paraguayo. Yo creo que con el tiempo, procesualmente, vamos a seguir recuperando la dignidad como nación y otra vez, como en otros tiempos de nuestra historia, sentirnos orgullosos de ser paraguayos. El cambio, esa es una El característica. proceso es nuestro, la ciudadanía ha votado por este proceso, va a ser un cambio, como solemos decir, lento pero duradero, porque muchos de los cambios son rápidos y no duran mucho. Y de eso tenemos experiencia en América Latina, América Central, ¿verdad? Nosotros queremos, y eso es lo que repetíamos todos los días en el tiempo de campaña, nosotros vamos a iniciar, poner los cimientos. Es un proceso. Para un genuino cambio también estructural, que no pasa solamente por el cambio de personas, porque es importante, pero no es todo. La estructura estatal es una estructura pesada, a veces amorfa, y es una de las dificultades, la burocracia mucho más equitativa, a una integración con mucho más justicia, con mucha más equidad. Paraguay está recuperando su dignidad como nación. En poco más de 100 días hemos instalado el país diferente que están haciendo, basado esta vez sí en la honestidad administrativa y en la transparencia, que creo que son nuestros 2 ejes fuertes, innegociables. Y creo que eso es lo que la gente ha decidido el 20 de abril. Ha votado por un país diferente y se va a un proceso de desarrollo agroindustrial, no siempre. Característica de lo que usted ha explicado. ¿Está el país en condiciones de aceptar el cambio? Porque una cosa es lo que uno quiere, usted lo sabe perfectamente bien, y otra cosa es lo que uno puede. ¿Es posible un cambio escalonado? ¿Estamos hablando de transformaciones paulatinas, de reformas, o estamos hablando lisa y llamamente de una transformación revolucionaria que se hará en un breve plazo? Yo siempre decía, cuando algunos sectores de la sociedad paraguaya me tildaban que soy de izquierda, otros que soy de derecha, ¿verdad? Yo creo en este país, yo creo que Paraguay tiene esta gran oportunidad y lo haremos un proceso netamente paraguayo. Valoramos muchísimo la solidaridad internacional, pero creo que esta vez el